favor, Señor, háblanos en esta mañana, Señor, y abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el libro de Juan es uno de los libros más preciosos de la Biblia. Es uno de los libros más sencillos y es uno de los libros más complejos. Ambas cosas, Dios puede ocultar las cosas profundas en la manera más sencilla y más simple. Y una de las cosas que tiene el libro de Juan es que el libro, el mismo nombre, es el don de Dios, el regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dio su regalo, dio lo mejor que tenía. El Padre no podía dar nada mejor que a su propio Hijo. Y eso está en Juan 3:16, todo el mundo lo conoce. Pero el libro de Juan nos da mucha enseñanza y muchas luces, hermanos. Es un faro, cada capítulo es un faro que nos enseña cosas maravillosas que nosotros no entendemos, hermanos. Dice la Escritura en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo, hermanos. Y si vamos tras de Él, cerquita, detrás de Él, veremos la luz de la vida. Por eso, hermano, el último mensaje que dimos, hablábamos sobre la importancia de oír de Dios y de escuchar a Dios, de obedecer. Y eso sigue siendo importante todos los días de la vida. Cuando fue el 9/11, hermanos, el mundo fue tomado de sorpresa, porque nunca había sucedido algo como eso. Estaba asustado Estados Unidos, todo el mundo estaba impactado de qué era lo que vendría después y de dónde vendría. Era algo impactante, hermano. Usted recuerda, el Islam se levantó y atacó dos emblemas de los Estados Unidos, las Torres Gemelas, las destruyó a ambas. El domingo yo había dado una enseñanza en un lugar y les había hablado, hermanos, sobre que eso iba a empezar a suceder. Y la persona que oyó, el líder que oyó ahí, hermanos, él no estaba muy de acuerdo conmigo. El martes sucedió, ese mismo martes. Y hermano, en Estados Unidos se dio una situación, y es que cuando sucedió eso, la gente se dio cuenta que otra vez había habido algo inesperado. Entonces corrieron, hermanos, corrieron a las iglesias a buscar qué sucede, qué está hablando. Y hermano, y lo que encontraron en las iglesias es que estaban hablando de prosperidad, de riqueza, hermanos, y de locuras. No tenían un mensaje, hermano, no sabían de qué estaba pasando, hermanos, y eso es una cosa que a mí me da temor en mi corazón. La Biblia dice que en el tiempo del fin los atalayas son ciegos, muchos atalayas. Y el Señor, hermano, no quiere que nosotros caigamos en esa situación. El Señor anhela que nosotros, como pueblo de Dios, seamos un pueblo que escuche y obedezca, hermanos. Dice en el Isaías 56:1, así dijo Jehová, guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Ese es el reino de Dios, hermanos. Y en ese contexto, dice en el verso 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y hermanos, hoy como nunca necesitamos que nuestro hogar sea una casa de oración, hermanos. Y yo les ruego que oremos. Ahorita mismo hay una familia pastoral, la familia Robles, que están muy mal, están muy graves. Los pobres, ellos aman al Señor con todo su corazón. Esa es una iglesia preciosísima, está en Nicaragua. Nosotros estuvimos ahí a principios del año y les hablamos también que estos tiempos venían pronto, hermano, porque el Señor nos los habló. Y hermanos, ellos lo están viendo y viviendo con sus ojos. Hermanos, la suegra se murió hace una semana y ahora el pastor está grave. Hermanos, su esposa está enferma, su hijo también está grave y posiblemente el resto de la familia está contaminada. La iglesia, hermanos. Padre, necesitamos que Dios tenga misericordia de esta familia. Y dice el Señor, hablando del fin, los llevaré a mis santos montes, el monte Sión, y los recrearé en mi casa de oración. Hermanos, el Señor nos va a hablar ahí
sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, hermanos. Que la adoración y lo que nosotros le demos al Señor lo demos de corazón, con pureza, con santidad y con limpieza, hermano, y eso va a ser acepto. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones, hermanos. Así dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Hermanos, el Señor va a reunir su pueblo en este mismo contexto de la segunda venida, pero hermanos, mire lo que sigue diciendo: todas las bestias del campo, todas las ferias del bosque, venid a devorar, porque vienen tiempos difíciles y duros, hermanos. Y luego dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Hermanos, una de las cosas peores que nos puede pasar en este tiempo postrero es ser personas que nos echamos a dormir, hermanos, cuando lo que se necesita es que estemos atentos a qué es lo que Dios está hablando. En el 9:11 no había respuesta de los pastores para estos tiempos, para el tiempo que se haya venido. Y ahora con el coronavirus, hermanos, muchísimos pastores los tomó por sorpresa, hermanos, y ni siquiera ahorita mismo ni creen de que están viviendo eso. Pero mucha parte de la humanidad ya entiende que estamos viviendo un día nuevo y que vienen cosas terribles allá adelante. Hermanos, hemos sacado los cursos, las enseñanzas sobre que la gran tribulación, Israel y la iglesia sí estarán en la tierra durante la gran tribulación. Ese curso entero, hermanos, yo los animo a que lo vean, hermanos. Ya se subió con un mejor sonido. Ustedes pueden verlo o bajarlo, hermanos. También vimos el estudio sobre el misterio de Sefarad, hermanos, el misterio de Israel y Sefarad, hermanos, las tribus perdidas de Israel. Es un asunto importante. Aquí mismo estamos leyendo que él se va a reunir a los dispersos de Israel. Y una de las cosas que yo les enseñaba ahí, hermano, es que uno de los nombres de España. Y usted recuerda que Pablo, su viaje final era para España, no para Roma. Roma era la capital del mundo. Pero el Espíritu Santo estaba mandando a su hombre, que era entregado para ayudar y abrir los ojos a los gentiles, a Pablo, lo está enviando a España. Yo les decía ahí que uno de los significados de la palabra España, hermanos, es el tesoro escondido de Jehová. Yo le comenté a un hermano pastor, lo vio, y después me llamó y me mostró una fotografía, hermanos, donde una versión de la Biblia da los nombres en el hebreo, y a mí me dejó impactado que la palabra sofonías, que para nosotros sofonías es sofonías, hermanos, ahí la llama Spania. Y al investigar yo qué significaba sofonías, significa el tesoro oculto de Jehová. Es España, hermano, España. Entonces empecé a leer sofonías, y sofonías, hermanos, nos habla, usted empieza a hablar, se empieza sobre el fin del mundo, los juicios que vienen, hermanos. Empieza a hablar y termina hablando sobre la esperanza que Dios nos va a dar, un lenguaje, unos labios limpios, un lenguaje puro, hermanos, la palabra santa en nuestra boca, hermanos. Y también, hermanos, Sofonías termina hablando cómo él, hermano, va a hacer la restauración de Sión, de su iglesia. Pero yo decía, ¿y dónde está España aquí? Decía yo. Hermano, los últimos 2 versos. El Señor empieza hablando en Sofonías, diciendo de que el Señor va a reunir a los esparcidos, hermanos, a los que están afuera, hermanos. Y uno de los secretos de España es que Dios había tenido ahí escondido durante más de 2500 años a su pueblo Israel, hasta que empezó a sacarlo nuevamente al Señor en 1492, hermanos, con Cristóbal Colón. Cristóbal Colombo, ¿recuerda usted? Significa el ungido, o sea, el Mesías que cruza el agua, hermanos, en 3 naves, que salió del puerto de Palos. Así nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, salió de la cruz de Cristo y viajó hasta San Salvador, porque nuestro objetivo es llegar a la tierra de San Salvador, que es la tierra de Dios. Hermano, el Señor está hablando, nos está gritando, nos está haciendo cosas. Hermano, yo estaba impactado al ver de que en China nuevamente empezaron a pasar cosas. Los peces empezaron a tratar de salirse del agua, daban saltos enormes y decían, ¿qué pasa? Decían, es que van a desahogar. Eso nunca había sucedido ahí, hermanos. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué es, Señor? Y el Señor me hablaba en mi corazón, los peces tienen que ver con cristianos.
Hermano, hay un gran sufrimiento, hay unas grandes situaciones que vienen, hermano, y nosotros como pueblo de Dios debemos estar preparados, no ser atalayas mudos, no ser necios, hermanos, que nuestro corazón sea abierto y entendido, hermanos. Y dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Hermanos, el tiempo de los jueces dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Por qué? Porque no oían al rey, hermanos. No había rey. Hermano, y un montón de gente se levanta queriendo ser rey. Hermano, y nosotros tenemos un rey, ese Jehová, el Señor Jesucristo es nuestro rey. Por eso Él vino, hermanos, y dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Él es la luz del mundo. En nuestras tinieblas que estamos viviendo, lo único que necesitamos es estar oyendo al Señor, estar escuchando al Señor, amando al Señor, estar, hermanos, pendientes de dónde, qué está hablando mi Dios, qué está hablando, hermano. Y tenemos que saber que nosotros necesitamos oírlo. Y en este tiempo, hermano, entre las doctrinas que han habido, gente que se está, hermano, diciendo que no hay problema con tomar un poquito de bebida. Mira lo que sigue diciendo aquí la Biblia. Isaías 56:12. Dice que estos pastores que no saben entender y que siguen sus propios caminos están diciendo, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como esto, y mucho más excelente. Hermanos, no es cierto. Hermanos, los días que vienen son días difíciles, son días duros, hermanos, días donde nosotros como hijos de Dios necesitamos ponernos en serio con Dios como nunca en la vida. Debemos arrepentirnos, hermanos, de nuestros caminos y pedirle perdón al Señor, porque hemos pecado, hermanos, hemos dejado el camino santo de Dios, estamos caminando conforme nuestras ideas. Hermanos, tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho y caminar con el Señor. Hermano, el Señor sí quiere darnos vida, hermanos, y Él es un Dios de que Él sabe que su propia iglesia, Israel y la iglesia, hermanos, son uno desde la cruz, según el libro de Efesios. Un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo templo, dice Efesios 2, hermanos. Y somos uno. Pero quiero comentarle algo que dice el libro de Ezequiel, hablándole a Jerusalén, la infidelidad de Jerusalén. Hija eres de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre Amorreo. Tu hermana mayor es Samaria y todos sus hijos que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijos que habitan al sur de ti. Hermanos, es algo terrible. Y el Señor dice, Jerusalén es peor que ellos, dice. Hermanos, allá en Israel, ahorita están pensando en aprobar el matrimonio de homosexuales, hermanos. Jerusalén física, Jerusalén terrenal llega a ser una Sodoma y una Gomorra. Hermanos, la destrucción viene, el mal ya viene, hermanos. Agar es la Jerusalén terrenal y Sara son los judíos que de corazón aman a Dios, y el pueblo de Dios de todo el mundo que de corazón aman a Dios y que quieren correr tras de Él. Pero Agar es esa otra mujer, hermanos, que es religiosa, que no ama a Dios, hermanos. Y dice que es Egipto. En el libro de Apocalipsis 11 nos dice que Jerusalén es llamado Egipto y Sodoma, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma, hermanos, es la Jerusalén terrenal, hermanos. Este mundo, incluso ese lugar que era tan sagrado, hermanos, se va a convertir en lo más horrendo. Hermanos, Satanás está metiendo el sodomismo y toda esa basura en todo el mundo, y es una agresión contra Dios, hermanos. El primer mandamiento de Dios, lo primero que el hombre, el ser humano escuchó, era dar fruto y multiplicarse y henchir la tierra, llenar de hijos la tierra, porque Dios mismo quiere hacer hijos a su imagen y semejanza, hermanos. Y los homosexuales, hermanos, todo ese tipo de gente extraña, hermanos, los abortistas, hermanos, están en contra de ese llamado de Dios.